Listo, entonces verán. En el quiz habían tres preguntas. La primera pregunta decía, la válvula que separa, perdón, vamos a ver. Profe, no les podría proyectar. Es que las tengo en el computador, no estoy abriendo la clase la tengo en el iPad y no me estoy conectando desde el computador. Bueno, profe. Ya, entonces la primera pregunta decía, la válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho se llama, las opciones eran mitral, pulmonar, aórtica y tricúspide. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mitral. La válvula que separa a la aurícula derecha del ventrículo derecho se llama mitral. Esa es la respuesta de la primera pregunta. ¿Listo? La segunda pregunta decía, es una capa más delgada y delicada que forma una doble capa alrededor del corazón. Lo anterior corresponde a epicardio, pericardio fibroso, miocardio o pericardio seroso. La respuesta es pericardio seroso. Cuando hablamos de la anatomía del corazón, mencionamos que el pericardio tenía dos capas, ¿no? Y esa capa, y la capa más delgada y delicada, hacía referencia al pericardio seroso, que formaba pues una doble capa alrededor del corazón junto con el pericardio fibroso. Entonces esa era la respuesta, ¿no? Pericardio seroso. Y la tercera, que es, dice, el nodo sinusal se encuentra ubicado en, es que en realidad eran preguntas, pues esas del quiz estuvieron pues, regaladas prácticamente, ¿no? La primera y esta última, pues, ¿dónde está ubicado el nodo sinusal? En la aurícula derecha, profe. En la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha, ahí está ubicado exactamente. Entonces, esa era la respuesta. Entonces, ven, como ven, el quiz no era nada pues del otro mundo, eran tres preguntas sencillas de, de que les digo, de temas que pues hemos revisado en clase, ¿no? Bueno, eso con respecto a la prueba corta. Ahora vamos a abrir el parcial, ojalá nos cargue rápido el parcial para avanzar y no perder tanto tiempo. A ver. Entonces, la primera dice, la aurícula derecha recibe sangre de las siguientes venas, excepto vena cava superior, vena cava inferior, seno carotidio y seno coronario. ¿Cuál era el excepto? De la vena cava superior sí recibe sangre, de la vena cava inferior también recibe sangre, del seno coronario también recibe sangre, del que no recibe es del seno carotidio. ¿Listo? Ese era el excepto. Esa era la falsa. La segunda pregunta decía, la válvula bicúspide corresponde a la válvula mitral, la válvula aórtica, la válvula pulmonar o ninguna de las anteriores. ¿A cuál válvula se le conoce como bicúspide? Aórtica. ¿Qué dicen los demás? La mitral, ¿no es esa? La mitral es la bicúspide, la aórtica. ¿Listo? La válvula bicúspide corresponde a la válvula mitral, entonces la respuesta correcta es la válvula mitral. Tercera pregunta. La arteria circunfleja es rama de la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, la arteria descendente anterior o la arteria descendente posterior. Entonces revisamos la circulación del corazón y dijimos que de la arteria coronaria izquierda salía una rama, una arteria pues derivada de esta que se llamaba arteria circunfleja. Entonces la respuesta es arteria coronaria izquierda.
También creo que hasta ahí no había ninguna pues pregunta corchadora ni nada pues que no estuviese en la temática que habíamos revisado, ¿no? El frente y costado del ventrículo izquierdo y el vértice del corazón se encuentran irrigados por la arteria. Primera opción, descendente anterior izquierda, descendente posterior, arteria circunfleja o arteria coronaria derecha. Les estoy diciendo el frente o la parte anterior, pues ya por ahí les va diciendo cuál es la arteria que irriga pues esa parte, ¿no? Y el costado del ventrículo izquierdo y el vértice del corazón se encuentran irrigados por qué arteria, pues por la arteria descendente anterior izquierda. Entonces, si ustedes leen con detenimiento la pregunta, en la misma pregunta está la respuesta. Les está diciendo que qué arteria irriga el frente, o sea, la parte anterior del corazón, y el costado del ventrículo izquierdo. De las opciones que están en respuesta, la única que dice izquierdo, pues es la arteria descendente anterior, la descendente anterior. Y las demás dicen descendente posterior, circunfleja y coronaria derecha. Creo que ahí por descarte, leyendo bien la pregunta, hubieran dado con la respuesta. También estaba pues fácil. 5. El orden correcto de la transmisión del impulso eléctrico del corazón es el siguiente. Entonces, cuando hablamos del sistema eléctrico del corazón, hablamos de que el impulso se transmitía desde el nodo sinusal, luego se transmitía al nodo auriculoventricular, luego este pasaba por el haz de His, luego del haz de His se dividía en dos ramas, en la rama derecha y la rama izquierda, y luego estas en las fibras de Purkinje. Esa era la respuesta. Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha e izquierda y fibras de Purkinje. Las otras respuestas eran nodo sinusal, las de His, fibras de Purkinje. La otra era nodo sinusal, las de His, nodo auriculoventricular. Primero va el ventricular y después va el haz de His. Y la otra era ninguna de las anteriores. Entonces la respuesta es la que dice nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha e izquierda y fibras de Purkinje. Si tienen algún reclamo con lo que les estoy diciendo, algo me dicen, ¿vale? Para mostrar la bibliografía, porque todas las preguntas son tomadas del libro, ¿no? O sea, de lo que se menciona en clase, teniendo en cuenta pues que la bibliografía pues es el libro. Sexta pregunta. La segunda fase del ciclo cardíaco corresponde a contracción auricular, relajación auricular, contracción ventricular, ninguna de las anteriores. ¿A qué fase corresponde pues el segundo ciclo? ¿A qué corresponde la segunda fase del ciclo cardíaco? A la contracción de las aurículas. ¿Listo? Esa es la respuesta. Contracción auricular. También la revisamos en clase. Hablamos de las fases del ciclo cardíaco. Séptima pregunta. La cuarta fase o la fase 4 del ciclo cardíaco corresponde a 1. Diástole auricular. 2. Diástole ventricular. 3. Sístole auricular. 4. Sístole ventricular. La respuesta era diástole ventricular. Entonces en esta fase los ventrículos comienzan a relajarse. A eso corresponde pues la fase 4. También lo revisamos en clase. Octava pregunta. En el trazado electrocardiográfico explicado en clase, la onda T corresponde a. ¿Se acuerdan que les mostré una imagen y les dije, miren, les voy a decir a qué representa cada onda en el electrocardiograma? Y hablamos de la onda P, hablamos del complejo QRS y hablamos de la onda T. La onda T equivale o es la representación de la repolarización ventricular. La repolarización de las masas ventriculares se grafica a través de la onda T y lo mencionamos en clase. La repolarización auricular no se grafica, ¿por qué razón? Porque es de muy bajo voltaje y se camufla detrás del complejo QRS. Entonces, como solo hay una línea isoeléctrica, pues entonces el complejo QRS, al ser de mayor voltaje, pues se grafica y no se grafica la repolarización auricular. La única repolarización, digamos, que se grafica en el electrocardiograma es la de los ventrículos y corresponde pues a la onda T. Eso también lo explicamos en clase. 9. La siguiente definición, abro comillas, grado de estiramiento máximo o tensión de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular corresponde a precarga, gasto cardíaco, poscarga, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la definición de precarga? Uno de los 38, a ver, contesto. Mayor volumen, profe.
La precarga está determinada por el volumen, pero esa no es la definición de precarga. Fuerza de contracción. Es Yo la carga o el volumen que hace que las fibras del corazón se estiren antes de que se lleve a cabo la contracción. Eso, entonces la fuerza que ejerce el volumen que ingresa al corazón y que estira previamente sí, estira pues o genera tensión sobre las fibras miocárdicas antes de que se lleve a cabo la contracción. Esa es la precarga. Entonces, ¿se acuerdan que les explicaba con una resortera, con una cauchera, y que les decía que la precarga equivalía a jalar el resorte hacia atrás y sostenerlo allí? Entonces usted tiene estirado el resorte y lo está preparando para soltarlo y que salga volando la piedra. Lo mismo le pasa al corazón. Entonces, la precarga consistía en eso, en esa fuerza que generaba el volumen que ingresaba pues al corazón y que estiraba las fibras miocárdicas para prepararlas para luego contraerse. Entonces, esta es la definición de precarga. 10ª pregunta. El volumen telediastólico es, primero, la cantidad de sangre que queda en el ventrículo al final de la relajación. Segundo, la cantidad de sangre que queda en el ventrículo al final de la contracción. Tercero, la cantidad de sangre que queda en la aurícula al final de la sístole. Y cuarto, la cantidad de sangre que queda en la aurícula al final de la diástole. La respuesta es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo al final de la relajación. Esa es la definición de volumen telediastólico. Diástole pues significa relajación, ¿no? Entonces las respuestas tenían que ser, pues la única que hablaba de relajación era la 1 y la respuesta número 4 que decía la cantidad de sangre que queda en las aurículas, pero el volumen telediastólico hace referencia al volumen que queda dentro de los ventrículos, no en las aurículas. Entonces también ahí estaba clara pues la respuesta. 11. Con respecto al retorno venoso, es correcto decir que 1. Se incrementa con el ejercicio. 2. Disminuye con el ejercicio. 3. No tiene relación con el ejercicio. 4. Todas son falsas. Entonces, ¿qué es correcto decir? El volumen no tiene relación con el ejercicio, eso es falso. Sí está relacionado con el ejercicio. Disminuye con el ejercicio, falso. La respuesta correcta es se aumenta con el ejercicio. Entonces, cuando usted hace ejercicio, el retorno venoso aumenta para darle al corazón mayor precarga, aumentar el gasto cardíaco y por esto, pues, proveerle, pues, digamos, al corazón la capacidad de responder a las necesidades o a las demandas metabólicas que en ese momento, pues, las células del cuerpo demandan. Entonces, si el retorno venoso no se aumentara, pues tampoco el gasto cardíaco aumentaría y por ende usted no podría correr, no podría hacer bicicleta, no podría trotar, no podría hacer abdominales porque necesita incrementar usted el gasto cardíaco. Esa es la explicación de por qué pues usted eleva la frecuencia cardíaca cuando está haciendo ejercicio, porque el corazón está aumentando ese gasto cardíaco, no solamente a expensas de aumentar la frecuencia cardíaca, sino también de aumentar el retorno venoso. Entonces la respuesta es, se incrementa con el ejercicio. Y también lo mencionamos cuando hablamos de los determinantes de esos volúmenes. 12. Los siguientes eventos afectan el volumen telediastólico. Entonces también mencionamos que habían algunas situaciones que podían afectar este volumen. Entonces, de los siguientes, ¿cuáles afectan? Primero, ¿la disminución de la frecuencia cardíaca lo afecta? No. Influencias, perdón, al revés. La pregunta es señalar lo correcto, ¿no? Entonces, de los siguientes, ¿cuáles afectan el volumen telediastólico? La disminución de la frecuencia cardíaca, claro, porque entre más lenta se hace la frecuencia cardíaca, pues más tiempo digamos, queda sangre dentro del corazón, ¿no? Entonces hay más tiempo entre un latido y otro, y eso pues también puede afectar el volumen telediastólico. Influencias hormonales y nerviosas, sí, mencionamos que la tiroxina y también la adrenalina tenían efecto directo sobre pues estos volúmenes. Estas hormonas obviamente pueden afectar la frecuencia cardíaca y si afectan la frecuencia cardíaca pueden afectar también el volumen telediastólico. Y la otra decía volumen sanguíneo reducido. Obviamente, pues si estamos hablando que el volumen telediastólico depende también del volumen de sangre que le llega al corazón y si usted se encuentra un paciente que tiene un volumen de sangre reducido, pues también este volumen telediastólico se va a afectar. La respuesta era todas las
anteriores, ¿no? Las tres opciones de respuesta que están allí, las tres afectan o pueden, digamos, modificar el volumen telediastólico. 13ª pregunta. La fuerza de contracción y la contractilidad pueden ser afectadas por, excepto, efecto del glucagón. ¿Esto afecta la frecuencia cardíaca? Sí, puede afectar. Actividad del sistema nervioso simpático, también puede afectar. La hiperpotasemia, también puede afectar. La disminución de iones de hidrógeno en la sangre, esa es la falsa. Lo que puede afectar la fuerza de contracción y la contractilidad es lo contrario, el aumento de iones de hidrógeno en la sangre. El aumento de iones de hidrógeno en la sangre produce acidosis y la acidosis produce disminución de la fuerza y de la contractilidad a nivel miocárdico. Entonces, esa era la respuesta, ese era el excepto. 14. La poscarga normal en un adulto sano del ventrículo izquierdo es, ¿se acuerdan que en la clase les hice un dibujito y les puse ahí los numeritos y les dije que la poscarga normal del ventrículo izquierdo era de 80 milímetros de mercurio y la del ventrículo derecho era ¿de cuánto era la del ventrículo derecho? ¿Se acuerdan? De 8, ajá. De 8. 8 milímetros. De 8 milímetros de mercurio. Y eso explicaba por qué las masas ventriculares tienen diferentes tamaños y diferentes grosores en la pared. La masa ventricular izquierda es mucho más gruesa y mucho más grande porque tiene que vencer una poscarga mayor y la del ventrículo derecho pues es más delgada y más pequeña porque la poscarga que tiene que vencer también pues es menor. Entonces la respuesta era 80 milímetros de mercurio. También lo dijimos en clase. 15. Los principales reguladores de la frecuencia cardíaca son el sistema nervioso autónomo y la actividad de algunas enzimas. ¿Eso es falso o verdadero? Eso es verdadero. ¿Qué dicen los demás? No, la respuesta es falsa. ¿Cuáles son los principales determinantes de la frecuencia cardíaca? ¿Hay enzimas que regulan la frecuencia cardíaca? No, muchachos, las enzimas no regulan la frecuencia cardíaca. Las que regulan la frecuencia cardíaca son hormonas. ¿Las hormonas? Correcto, entonces estamos hablando de que habían hormonas que regulaban la frecuencia cardíaca. Enzimas no, enzimas ninguna regula la frecuencia cardíaca. Entonces, esa es una respuesta falsa. El sistema simpático sí regula la frecuencia cardíaca, pero las enzimas no, son las hormonas las que regulan la frecuencia cardíaca. Entonces, la respuesta es falsa. Y por último, con respecto al centro cardioinhibidor podemos decir, 1. Controla de manera directa la eferencia parasimpática hacia el corazón. 2. Controla de manera directa la aferencia parasimpática desde el corazón. 3. Tiene el efecto de aumentar la frecuencia cardíaca. 4. Todas son incorrectas. Entonces, la respuesta allí es que el centro cardioinhibidor, o sea, si hablamos de cardioinhibición o de inhibición, estamos hablando de disminución. Entonces, la respuesta es la que controla de manera directa la eferencia parasimpática hacia el corazón, porque lo que hace es disminuir precisamente los latidos cardíacos. Y por ahí había otra respuesta que decía, tiene el efecto de aumentar la frecuencia cardíaca. No, al contrario, lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. El centro cardioinhibidor lo que hace es controlarla y disminuirla. Y por eso lo que hace es controlar de manera directa las vías parasimpáticas que ingresan hacia el corazón, que son las que le transmiten el impulso al nodo sinusal para que éste desencadene el potencial de acción y obviamente transmita el impulso eléctrico por todo el sistema eléctrico pues del corazón para que este pues genere las contracciones de forma ordenada. Entonces el centro cardioinhibidor lo que hace es controlar esas digamos esas ramas parasimpáticas que llegan hacia el nodo sinusal para generar pues ese estímulo, ¿no? Entonces la respuesta es la primera, controla de manera directa la eferencia parasimpática hacia el corazón. Y listo, muchachos, ¿alguna duda con respecto a las preguntas o las respuestas de los dos cuestionarios?
No, profe. Ya salimos de dudas. Y gracias, profe. Todo claro, profe. Vale. Habíamos hablado de, bueno, pero compartamos pantalla de nuevo. Habíamos hablado entonces de cómo estaba conformada pues la sangre, de qué era el plasma, de qué contenido tenía pues el plasma, qué funciones cumplía pues la sangre, que habíamos dicho pues que era un tejido también, que el 55% pues de la sangre como tal corresponde pues al plasma y que el 45% restante corresponde pues a los eritrocitos. Habíamos hablado también de los componentes, digamos, de los elementos formes, pues digamos, de la sangre. Hablamos de los eritrocitos, de algunas de sus características, hablamos de los linfocitos y, perdón, de los leucocitos y de sus subdivisiones. Hablamos de los neutrófilos, de los linfocitos, de los monocitos, de los eosinófilos, de los basófilos. Y también mencionamos también que se clasificaban en granulosos y agranulosos, dependiendo de algunas características puntuales que habían en su citoplasma. Y la capacidad, pues obviamente, de degranularse, ¿no? Que es precisamente dejar que esos gránulos salgan al exterior para cumplir algunas funciones que tienen como células, pues, de defensa del organismo. Mencionamos también que estas células tienen afinidad o tienen tal vez... tienen, digamos, preponderancia cuando hay un determinado proceso de infección, dependiendo pues del tipo de germen que se encuentre generando la infección. Entonces, cuando hablamos de bacterias, pues los neutrófilos son los que predominan. Cuando hablamos de virus, los linfocitos tienden a ser afectados, ya sea a elevarse o a disminuirse. Miren que en el caso particular del COVID, los linfocitos tienden a bajar y esa es una característica patognomónica, por decirlo de alguna manera, de los pacientes con COVID. Ustedes van a revisar el hemograma de los pacientes con COVID y en su gran mayoría todos se encuentran con linfopenia. Y la linfopenia es también un predictor de mal pronóstico de los pacientes. Generalmente los pacientes con COVID que tienen los linfocitos bajos tienden a tener una evolución más tórpida que los que tienen un recuento normal de linfocitos. Los eosinófilos también, digamos, se elevan cuando estamos frente a infecciones parasitarias y también los podemos ver elevados en algunos tipos de reacciones alérgicas. Entonces, digamos que cada uno de estos tienen como sus momentos, digamos, para actuar. También hablamos acerca del plasma, dijimos pues que contenía proteínas, dentro de las proteínas estaban la albúmina, algunas globulinas, el fibrinógeno. También hablamos que en su gran porcentaje también estaba constituido por agua y otros solutos, entre ellos pues los electrolitos, que también hacen parte pues de la sangre y por eso los medimos allí. Algunos nutrimentos que pues hacen parte pues de lo que se absorbe de los alimentos hacia el torrente sanguíneo, sustancias pues, reguladoras y también productos de desecho y gases también, porque ya saben que en la sangre se transporta gases como el oxígeno y el CO2 y entonces vamos a encontrar pues también allí específicamente pues en el plasma de la sangre vamos a encontrar algunos gases. ¿Listo? Entonces ese sería como pues un resumen más o menos de lo que habíamos visto hasta ese momento. Teníamos pendiente hablar de las plaquetas. Entonces, ¿qué leyeron de las plaquetas? ¿Quién quiere participar? De a uno, muchachos, no se peleen. ¿Esa sirve para la coagulación, profe? ¿Me está preguntando o me está diciendo? Le estoy diciendo, profe. Sirven para la coagulación. Ajá, ¿qué más? Profe, Profe, que se producen por caricitos levantemos la, es que como tengo compartida la pantalla, entonces si estoy viendo la hojita no puedo ver quién participa. Entonces si van a participar, porfa, identifíquense, díganme su nombre y así yo lo tengo presente. Entonces, Karen B. No, ¿qué será? Urbano, Bastidas, no sé cuál será tu apellido. Benavides, dale, Karen. que se producen por megacariocitos cuando estos se desprenden, que viven de 5 a 9 días
y que son eliminadas por macrófagos, por lo general pues en el vaso, y que intervienen en procesos de coagulación y reparación de tejidos. Listo. Vale, Karen. Los demás que estaban en cola para participar ya no van a participar. Sí, profe. Profe, Ya. profe. Sonia. Ajá. Las plaquetas son células diminutas que están en forma de disco y que se encuentran en la sangre y en el vaso. Estas son fragmentos de células también muy grandes que se pueden encontrar en la médula ósea y se llaman los megacariocitos y ayudan a producir los coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o para frenar el sangrado y también facilitar los procesos de cicatrización. Listo, vale. Juan Sebastián Ojeda. Bueno, Doc, ¿cómo está? Estaba leyendo que también son conocidos como trombocitos y que son pues células sanguíneas, que estas se forman pues en la médula ósea y como decía el compañero anteriormente, juegan un papel pues, importante en la coagulación de la sangre. También, pues mire que si hay demasiadas plaquetas en la sangre, pues se puede tener un mayor riesgo de coágulos de sangre, ¿sí? Pero si tiene un bajo número de plaquetas, esto se puede llegar a pues se llama trombocitopenia, que puede colocar también pues en riesgo de hemorragia de leve pues a grave. Vale. ¿Alguien más? Profe, Sí. Isabel Castellanos. Y estaba Dale. leyendo también que también se los conoce como trombocitos y son pequeños fragmentos de células dispersas entre las células sanguíneas. Estos participan, como ya lo dijeron, en la coagulación y otros mecanismos para minimizar la pérdida sanguínea y promueven el crecimiento y el mantenimiento de los vasos sanguíneos. Vale. Bueno, entonces vamos a anotar todas esas cosas que ustedes mencionaron ahorita para pues tenerlo presente. Vengan, permítanme, vamos entonces a la... Entonces, dijimos entonces que son derivados de unas células que se conocen como, megacariocitos. Entonces las plaquetas se derivan de este tipo de células. Son células muy pequeñitas. Entonces yo no sé si me acuerdo que la imagen en la semana pasada que hablábamos pues de la sangre y de sus células, veíamos entonces un eritrocito, veíamos por acá los macrófagos un poco más pequeños y veíamos unos punticos así muy chiquiticos. Esos punticos pequeñitos precisamente son las plaquetas. Son muy pequeñitos, su medida es apenas de 2 a 4 micras, o sea, son supremamente pequeñas. Son células sin núcleo, no tienen núcleo. Son células que no tienen núcleo. Su vida media, ya la mencionaron ustedes, va más o menos de 5 a 9 días. Es mucho más corta que la del eritrocito, que era de ¿cuántos días? ¿Cuántos días vive un eritrocito? 120 días. 120 días. Un eritrocito dura 120 días, las plaquetas duran de 5 a 9 días. Por esa razón, cuando estamos utilizando medicamentos como los antiagregantes plaquetarios, debemos de esperar más o menos entre este tiempo, entre 5 a 9 días, para que los efectos se pasen. Porque, por ejemplo, si usted está utilizando aspirina, porque tiene alguna afección cardíaca o porque la usa, digamos, de manera regular por, digamos, padecimiento de algún tipo de dolor, todas las plaquetas que en ese momento pues tenga usted circulando van a estar afectadas por ese medicamento. Entonces la aspirina lo que hace, o el aspirina más bien, perdón, porque no es la, sino el aspirina, porque es el ácido acetil salicílico, lo que hace es quitarle la capacidad a las plaquetas de agregarse. Las plaquetas, digamos, que tienen esa capacidad, y es que, digamos, este es un vaso, digamos que aquí hay una ruptura, un sangrado, digamos, se rompe una parte pues de ese epitelio del vaso. Entonces las plaquetas lo que hacen es acudir aquí y comenzarse a pegar unas con otras, de tal manera que lo que hacen es tapar esas soluciones de continuidad que se pueden presentar a nivel vascular y evitar que la sangre pues se salga por estos lugares, que se siga manteniendo pues aquí dentro del vaso sanguíneo. Entonces las plaquetas se agregan, pero cuando usted está tomando medicamentos antiagregantes plaquetarios, como lo son el aspirina, o pues también conocida como ASA, y el clopidogrel,
clopidogrel, que son medicamentos que seguramente con los que van a tener mucho contacto porque son medicamentos que se utilizan en pacientes con infartos agudos de miocardio o con eventos trombóticos, pues como lo son infartos cerebrales o también cardíacos, y que de pronto han sido sometidos, digamos, a intervenciones cardíacas percutáneas en donde le han colocado stent a nivel de los vasos. Entonces, esos stent se pueden tapar por la agregación de las plaquetas. Entonces, los médicos, el hemodinamista lo manda al paciente con aspirina y con clopidogrel para evitar precisamente que las plaquetas se le peguen al stent que está puesto aquí en el vasito, para evitar pues que esta luz se cierre. Entonces las plaquetas se le pueden pegar a estos cosos de acá, al stent, digamos, como tal, y entonces estos medicamentos lo que hacen es evitar para que este stent no se vaya a tapar, y nuevamente pues el taponamiento, digamos, de esta arteria, si estamos hablando de una arteria principal como la arteria coronaria derecha, la circunfleja o la descendente anterior, pues genere pues un infarto. Entonces, esto pues para esos pacientes es bueno, pero para un paciente que no tiene ningún problema de esos, si usted tiene sus plaquetas con la capacidad perdida de agregarse, lo más probable es que si usted lo lleva en una cirugía y rompen un vasito o corta, como es normal para poder acceder pues, a un órgano o hacer el procedimiento, pues usted no va a ser capaz de generar trombos, o sea, de poder tapar esas soluciones de continuidad que se generan pues durante el procedimiento, durante el acto quirúrgico. Entonces siempre que un paciente, y ustedes que van a ser pues jefes de enfermería, siempre que vean un paciente con aspirina y que vaya a ser sometido a un procedimiento quirúrgico o con clopidogrel también, se deben de esperar más o menos entre 5 a 7 días mínimo y máximo 9 días para que las plaquetas se renueven completamente. ¿Por qué esperamos 9 días o 7 días? Pues porque hasta eso seguramente todas las plaquetas que usted va a tener van a ser nuevas, y esas nuevas plaquetas no van a tener el efecto de la aspirina, entonces pueden ejercer su efecto pues coagulante y ayudar a generar pues esos trombos y a tapizar, digamos, esas soluciones de continuidad que se pueden generar para evitar pues el sangrado. Entonces miren lo importante de conocer la vida media de las plaquetas. Entonces estas se eliminan digamos, se envejecen rápidamente, y ahí es donde participan otras células que se conocen como macrófagos. Profe, una pregunta. Dime. Doctora, dice usted que se suspende la aspirina, o la aspirina, por mínimo 6 días, máximo 9 días. En caso de una cirugía de urgencia, allí como entonces, pues, se supone que se suspende pues, para una cirugía previa, se suspende el ASA por unos 5 o 6 días, y una cirugía así de sumamente urgencia. Pues uno tiene que justificar muy bien la urgencia, ¿no? Entonces tiene que ser una urgencia vital para que usted diga, este paciente toca operarlo ahorita y no podemos esperar a que se le pase pues el efecto a las plaquetas. Y en dado caso pues de que usted no pueda esperar los 7 días, lo que tendría que hacer sería una transfusión, transfundir plaquetas que no tengan pues el efecto pues de la aspirina. Entonces, si usted transfunde las plaquetas, esas plaquetas que usted va a transfundir no van a tener el efecto pues no van a estar con su capacidad de agregarse, y por ende pues van a poder ejercer su efecto sin ninguna complicación. Entonces, esa sería como la alternativa, transfundir al paciente con plaquetas y evitar pues de esta manera la situación pues de sangrado. Entonces les decía que las plaquetas envejecen rápidamente. Cuando estas envejecen, son eliminadas por macrófagos en el vaso y por las células de Kupffer del hígado. Entonces esos lugares son los filtros, digamos, o los tamices que pues funcionan así como un colador de jugo más o menos. Entonces en esos lugares se quedan pegadas las células que de pronto ya están demasiado viejas, y lo que hacen los macrófagos, que no son sino células también del sistema inmunitario, son células que se especializan. Entonces ustedes van a encontrar que macrófagos en el sistema nervioso central, macrófagos en el sistema respiratorio, macrófagos en el sistema digestivo, macrófagos en el sistema inmunitario. Entonces los macrófagos no son sino más que células del sistema inmunitario que en cada lugar se especializan y reciben pues un nombre diferente, y lo que hacen es precisamente fagocitar algunas bacterias. Por eso tienen como estas espiculaciones o unas prolongaciones pues de su citoplasma, con lo que engullen, por ejemplo. Entonces digamos que esta fuera una bacteria, estas prolongaciones lo que hacen es como fagocitar, porque así se llama, ese es el término, fagocitan, digamos, esta bacteria,
la interiorizan y dentro pues intentan eliminarla. Esto pues cuando obviamente es posible o el germen digamos está en una cantidad pues menor y solamente a partir del sistema inmunitario podemos generar la eliminación, pero también participan eliminando células que ya no pues son útiles, en este caso como las plaquetas, que ya pues han cumplido con su vida media y entonces pues deben de ser ya eliminadas para que se lleve a cabo pues ese recambio de esta celularidad. Entonces estas plaquetas tienen en su superficie unas proteínas y glucoproteínas que son las que le dan esa capacidad pues de adherirse a otras proteínas. Entonces, entre ellas el colágeno digamos, el colágeno, el fibrinógeno y otros elementos son los que participan en la formación pues en la formación del coágulo. ¿Listo? Entonces, cuando se forma ese coágulo, pues las plaquetas, gracias a esas glicoproteínas que se encuentran en su superficie, le permiten pegarse unas con otras y pegarse también a estas proteínas que en conjunto van a lograr pues taponar o evitar pues que se siga perdiendo sangre por determinado pues orificio. Entonces es importante tener pues digamos un recuento normal de plaquetas. ¿Quién sabe cuál es el valor normal de las plaquetas? ¿Entre qué valor y qué valor oscilan? 150.000 a 400.000 plaquetas son. De 150.000 a 450.000 es el valor normal de las plaquetas. ¿Listo? Si estamos entre este valor, pues tenemos unas plaquetas normales. Si estamos por debajo de este valor, hablamos de trombocitopenia. Y si estamos por encima de este valor, hablamos de trombocitosis. ¿Listo? Entonces, trombocitopenia por debajo, trombocitosis por encima. Esos son términos pues, que también con los que se tienen que ir familiarizando. ¿Listo? Alguno de ustedes mencionaba pues que el tener un número exagerado de plaquetas puede arriesgarnos a padecer pues algunos eventos pues trombóticos. Eso es correcto, ¿no? Y miren que las plaquetas también se han considerado marcadores de inflamación. Entonces, algunas bacterias, como los bacilos gram negativos, por llamar alguno, la Klebsiella pneumoniae, o la E. coli, que son bacilos gram negativos, que son bacterias pues, que pueden generar neumonías, infecciones urinarias, entre otras cosas. Cuando están generando, digamos, una bacteremia por alguno de estos gérmenes o que pertenezcan a estas familias, las plaquetas tienden a bajar. Entonces uno encuentra trombocitopenia como una expresión de un cuadro séptico en curso, de una colonización, digamos, bacteriana de la sangre. Y esas bacterias lo que hacen pues también es a veces degradar a las plaquetas y por eso se disminuye su recuento. Ahora, los cocos gram positivos o gram positivos, pues pongámoslo aquí, los cocos gram positivos producen lo contrario. Entonces, generalmente uno puede ver que cuando hay pacientes con bacteremias, por ejemplo, ¿cuál es un coco gram positivo? Ustedes lo han visto en microbiología, no sé si esté incluido dentro del pensum de ustedes hablar de microbiología, creo que sí les enseñan algo de esto, pero si no, pues aquí les doy un adelanto. Los cocos gram positivos son, por ejemplo, el estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis, el streptococo galactiae, entre otros. Estos son cocos gram positivos. Estos cuando generan bacteremias, lo que hacen es todo lo contrario. En lugar de bajar las plaquetas, las aumentan y producen trombocitosis. ¿Listo? Aumento de las plaquetas. Entonces encontramos valores de 700.000, 750.000 plaquetas. Y esto, obviamente, arriesga al paciente a presentar o a padecer de eventos pues, trombóticos. ¿Claros hasta allí? Bueno, entonces, eso con respecto pues a las plaquetas, eso es como, digamos, la información pues que debemos de tener. Entonces ya hablamos de prácticamente todas las células que integran el sistema sanguíneo. Entonces ya hablamos de los eritrocitos, ya hablamos de los linfocitos, hablamos entonces de los monocitos, de los eosinófilos, de estas células que pertenecen pues a los leucocitos y hacen parte pues del sistema pues de células de defensa, ¿no? Entonces, estas células, las últimas que mencionamos, las plaquetas, participan de un proceso conocido como hemostasia. ¿Listo? La hemostasia no es más que una cadena de reacciones, una secuencia, pues digamos, de reacciones que tienen como objetivo detener el sangrado. Entonces, la hemostasia es no solamente sino el proceso
o la cadena de reacciones, digamos, reacciones que pone en marcha el cuerpo para detener un sangrado. ¿Listo? Entonces el objetivo de la hemostasia, o cuando se activa, pues digamos la hemostasia, es precisamente para detener un sangrado en alguna parte pues del cuerpo. Entonces, evitando pues hemorragias de vasos pues pequeñitos, o también pues en situaciones pues de accidentes o traumatismos mucho más grandes, en donde se requiere pues coagular o evitar pues que se siga partiendo sangre. Entonces, para que la hemostasia, digamos, se lleve a cabo, se requiere, digamos, de 3 componentes principales. El primero se conoce como vasoconstricción. ¿Listo? Entonces, pues es obvio, ¿no? Si usted necesita parar el sangrado, lo primero que tiene que hacer es cerrar el grifo. Entonces, si usted tiene un vaso de este tamaño y un vaso de este tamaño, ¿cuál creen que sangra más rápido? Pues el más grandote, Porque ¿verdad? está más grande. Grande. Eso, si usted tiene un diámetro mayor, pues entonces mayor cantidad de sangre va a pasar por este vaso, y por el contrario, pues en este va a salir mucha menor sangre. Entonces, el primer proceso, digamos, que se va a activar es la vasoconstricción. Entonces, se reduce el tamaño del vaso, se contraen la musculatura lisa de los vasos, y lo que se hace es reducir el tamaño o la luz del vaso, de tal manera que el espacio, digamos, que se tenga que cubrir en una determinada reparación, pues digamos, del tejido, sea más pequeño. Una cosa es tapar este pedacito y otra cosa es tapar este pedazo, ¿verdad? Entonces, por eso, el primer mecanismo, digamos, que se lleva a cabo es la vasoconstricción. Entonces, se contrae la pared de músculo, la capa de músculo liso, pues, que tienen los vasos, generando, pues, un espasmo y evitando, pues, o disminuyendo, digamos, de alguna manera, el flujo, pues, sanguíneo. Si esto digamos, si hablamos de vasoconstricción de la aorta, pues el callado aórtico tiene un diámetro más o menos como de este tamaño, ¿no? Realmente, ¿no? Más o menos, ¿cuánto habrá que unos 5 centímetros, tal vez, mucho, tal vez unos 3 o 4 centímetros tiene de diámetro el callado aórtico. Pues si se contrae la pared de la aorta, probablemente de 3 o 4 centímetros pasará a 2.7 centímetros, ¿no? Tal vez a esto, pero igual esto sigue siendo grandote. Ahora, si hablamos de los capilares, de los vasos chiquiticos que están, digamos, irrigando tejidos u órganos, pues estos vasos al contraerse prácticamente se cierran completamente. Entonces, si usted ve un vaso de estos cortado por la mitad y ve cómo está contraído, pues prácticamente no le va a poder ver ni siquiera la luz. Entonces, en los vasos más pequeñitos, la vasoconstricción bloquea prácticamente el sangrado, bloquea, digamos, la salida de sangre. Entonces, ustedes verán que dependiendo pues del tipo de lesión o de la extensión de la lesión, tan solo con el hecho solamente de generar vasoconstricción ya se puede detener el sangrado. También pues vemos aquí que participa el sistema nervioso simpático, y este pues es el que activa, digamos, o que genera ese estímulo a nivel pues de unos receptores y a través pues de unos neurotransmisores para generar la contracción pues de la pared de la capa, perdón, de músculo liso, y genera pues que estos vasos cambien, digamos, de tamaño, restringiendo de alguna manera pues el flujo sanguíneo. Ustedes han notado que hay personas que tienen las manos muy frías, ¿no? Y si ustedes las ven, son como manos pálidas, ¿no? Y tienden como a tener los dedos blancos, ¿no? Como poco rosaditos. Eso se debe precisamente a algunos fenómenos que se pueden presentar en algunas personas o que son muy susceptibles a los cambios de temperatura. Entonces, cuando hace mucho frío, entonces esas personas, todos, ¿no? Todos en general, cuando las temperaturas son muy bajas, generamos vasoconstricción para tratar de mantener la sangre lo más cercana al cuerpo. Entonces, lo que hacemos es secuestrar la sangre de las partes más periféricas, de las orejas, de la nariz, de los dedos, de los pies, y tratar de mantenerla en la parte más cercana al tronco, con el objetivo de conservar la temperatura. ¿Se acuerdan que dentro de las funciones de la sangre también estaba el mantener pues la temperatura corporal? Como circula por todo lado, la sangre se mantiene pues tibiecita y nos ayuda a mantenernos también abrigados. Entonces, cuando hay mucho frío, ese sistema simpático genera pues esa vasoconstricción, y lo que hace pues es tratar de reclutar, digamos, esa sangre hacia el centro para conservar la temperatura. Entonces, digamos, pues es un proceso que se lleva pues a cabo de forma inicial para activar, digamos, la hemostasia. Bueno, después de la vasoconstricción tenemos otro proceso que se conoce como agregación plaquetaria, y ya mencionamos algunas características de
de esta situación. Entonces, el cuerpo es muy inteligente. Primero, hizo pequeño el vasito, de este tamaño, digamos, lo pasó pues a un tamaño más pequeñito. Entonces, yo les pregunto nuevamente, si ustedes necesitan llenar esto con plaquetas, pues ¿cuál vaso creen que se llena primero? ¿Este o este? Pues creo que la respuesta es obvia, ¿no? Este es el que se va a llenar mucho más rápido. Entonces, la agregación plaquetaria se va a facilitar después de que se haya presentado la vasoconstricción. Mencionamos que estas estructuras, las plaquetas, pues tienen unas proteínas, unas glicoproteínas en su superficie que les permiten pegarse con otras proteínas, como cuáles, como las fibras de colágeno, que se exponen también en el tejido pues conjuntivo de los vasos que se dañan. Cuando un vaso se lesiona, o digamos que hay alguna parte, digamos, del vaso que se daña o pierde esa continuidad, pues lo que hace es dejar fibras de colágeno por aquí. Esas fibras de colágeno le permiten a las plaquetas adherirse aquí, entonces comienzan a pegar aquí alrededor y esto pues comienza a generar pues el trombo en conjunto con otras sustancias. Entonces, las plaquetas también liberan otras sustancias como el adenosín difosfato, tromboxano y otras sustancias que lo que hacen es llamar a las plaquetas, son sustancias quimioatrayentes, esa es como la forma en cómo se describen, son sustancias que ejercen efectos quimiotácticos, entonces se secretan y lo que hacen es decirle a las plaquetas, por ejemplo, estamos aquí en la mano y entonces hay plaquetas por allá en el hombro, en los vasos del hombro, entonces estos quimiotácticos lo que hacen es decirle, vea, necesitamos refuerzos, vénganse todas para acá, entonces por eso un docente Profe. Ya te doy la palabra, un docente de medicina interna, cuando veía a los estudiantes perdiendo el tiempo y pues juntos, más de 5 personas, entonces les decía, parecen plaquetas, ¿no? Están agregados ahí unos con otros pegados sin hacer nada. Pero pues a diferencia de los estudiantes, las plaquetas sí cumplían con una función, ¿no? Y estaban pegaditos allí para intentar que un sangrado se detuviera. Los estudiantes de pronto estaban por ahí perdiendo el tiempo. ¿Qué me ibas a decir? Profe, qué pena, no sé si es mi internet. La hemostasia requiere pues de 3 procesos importantes. El primero es la vasoconstricción, el segundo es la agregación plaquetaria y es de ese del que estábamos hablando. Entonces les estaba diciendo que es más fácil para las plaquetas tapar pues un vaso que se encuentra reducido de tamaño que un vaso que se encuentra pues dilatado. Entonces después de que se lleva a cabo la vasoconstricción son las plaquetas las que llegan allí. Les decía aparte de que las plaquetas tienen esas sustancias, esas proteínas o glicoproteínas en su superficie que les permiten pegarse unas con otras y también pegarse a otras sustancias como el colágeno que queda, digamos, libre o quedan, digamos, fibras de colágeno después de que un vaso se rompe. Entonces ahí aprovechan las plaquetas para pegarse. Las plaquetas también tienen como un sistema de llamado. Entonces ellas son chismosas, por decirlo de alguna manera. Entonces si hay un sangrado en la mano o en un vaso de la mano y hay plaquetas que se encuentran, digamos, en el hombro o en el antebrazo, entonces lo que hacen las plaquetas es secretar unas sustancias que lo que hacen es sencillamente ejercer un efecto quimioatrayente. Entonces, por una especie pues de reacción química, esas moléculas lo que hacen es viajar desde un lugar lejano, por llamarlo de alguna manera, y llegar hacia el lugar donde se están necesitando. Entonces les avisan a todas las plaquetas y las plaquetas llegan como locas pues a este lugar a pegarse, a acumularse, porque su labor es esa, llegar rapidísimo y tapar, y tapar, y tapar, y tapar, y tapar, acumular todo esto para que esto se genere, se forme un trombo y esto se tape completamente y entonces la sangre deje de salir por aquí. Ese es, digamos, como el objetivo pues de las plaquetas. Forman tapones que son pues eficaces para evitar la pérdida pues de sangre a través de los vasos más pequeños. Y junto con la fibrina, que lo que hace es proporcionarles como una especie de red en donde se van a pegar las plaquetas, entonces digamos que la fibrina es como los hierros de las casas, entonces después de que ponen los hierros, echan el cemento, ¿verdad? Entonces las plaquetas tienden a ser como el cemento que se pega a esas fibras, digamos, de fibrina y de colágeno, para formar el trombo y de esta manera taponar esos sitios de sangrado. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Profe, una preguntita, buenas tardes. Dime, buenas tardes. Con Franklin. Profe, bueno, usted nos decía sobre la actuación de las plaquetas, ¿no? Listo. También de la coagulación, sino que en ocasiones yo he escuchado
a veces el especialista o el médico o el anestesiólogo solicita los tiempos de coagulación. En esa parte influye bastante los tiempos de coagulación para que haya un buen proceso de unión de las plaquetas, o no pasa nada ahí. Ya, entonces resulta que pues ese proceso, digamos, de coagulación está determinado por varios factores, ¿no? Entonces, los tiempos de coagulación lo que hacen es decirle a usted cuánto tiempo usted se tarda en generar un tapón o un coágulo, pues digamos, a nivel de una lesión vascular. Entonces, el laboratorio tiene unos parámetros. Entonces dice, el TP, en nuestro control es de 10 segundos y el PTT es de 30 segundos, ¿listo? Entonces le miden al paciente y lo comparan con estos controles. Si los tiempos de coagulación están prolongados, entonces lo que nos está diciendo el laboratorio es que esta persona coagula, pero se demora más de lo normal en hacerlo. Entonces, mientras una persona después de que se corta tarda entre 30 y 40 segundos en formar el coágulo, tal vez otra persona se tarda entre 2 y 3 minutos. Pues, ¿qué significa? Que esa persona que tarda más tiempo va a perder mayor cantidad de sangre. Y entonces esto, digamos, el prolongar o tener prolongados los tiempos de coagulación, harán que la cirugía que le vayan a practicar a ese paciente o el procedimiento que le vayan a llevar a cabo sea un procedimiento mucho más riesgoso. ¿Por qué razón? Porque cualquier intervención o digamos herida que tengan que generar o incisión quirúrgica que se vaya a realizar va a generar un sangrado y ese paciente no lo va a controlar pues digamos rápidamente, sino que va a perder mucha sangre. Entonces los tiempos prolongados son una razón para contraindicar un procedimiento quirúrgico. Entonces siempre los anestesiólogos se pegan, digamos, de esta situación. Bueno, no se pegan, no, argumentan más bien con esta situación para poder cancelar, digamos, o diferir un procedimiento quirúrgico, dado que se incrementaría pues el riesgo para, para que pues este paciente sangre. Entonces uno cuando el tiempo de coagulación o los tiempos de coagulación se encuentran prolongados, lo que uno hace es transfundir plasma y entonces el plasma lo que hace es nuevamente reducir pues ese tiempo o tratar de normalizarlo, haciendo pues que estos factores de coagulación pues también actúen un poco más rápido y reduzcan ese tiempo en el que se forma pues ese coágulo de forma definitiva. Listo, profe, gracias. Vale, bueno, entonces estábamos hablando pues de que para ese proceso de hemostasia pues se requieren de 3 procesos, ¿no? Ya hablamos de la vasoconstricción, ya hablamos de la agregación plaquetaria y el tercer proceso es la coagulación. Coagulación. Listo. Entonces, la coagulación también, igual que los otros 2 procesos, pues es digamos como la etapa, pues digamos, el final de este proceso pues coordinado para evitar pues el sangrado. Entonces, esto se lleva a cabo cuando existe pues daño de un vaso sanguíneo y digamos que ya se presentó la vasoconstricción, ya se generó pues la agregación plaquetaria, pero aún así pues se requiere, digamos, de que haya un proceso adicional para que el sangrado pues se contenga. Entonces, ese proceso adicional se llama coagulación y pues lo que hace es activar determinados factores, los factores pues de la coagulación que pues si quieren los mencionamos así de carrerita, no les voy a pedir que los memoricen ni nada, pero sí pues que tengan una noción básica pues de qué es lo que ocurre. Se activan unos tras otros y el objetivo pues es precisamente llegar a generar un tapón definitivo, detener completamente el sangrado. Ahora, pues si a usted le seccionan la femoral, pues difícilmente usted va a coagular pues un hueco tan grande como en un vaso pues tan grande como ese, como la arteria femoral. Sin embargo, digamos, a ver, pongamos un ejemplo, un paciente sufre un accidente de tránsito, tiene una fractura de fémur, pero la fractura de fémur es cerrada, o sea, no tiene un hueco usted en su piel. El fémur está partido, pero está partido por dentro, o sea, no hay ninguna comunicación del foco de fractura con el exterior. Entonces, resulta que el hueso al partirse, una parte del hueso lo que hizo fue cortar la arteria femoral y entonces comenzó a sangrar, pero la sangre no salía por ninguna parte, o sea, la sangre se estaba conteniendo dentro del muslo del paciente, no tenía un lugar por donde comenzar a salir. Pues, ¿qué ocurre? Pues esa sangre se comienza a acumular y eso pues también es parte de la inteligencia que tiene pues el cuerpo, ¿no?
esa sangre se comienza a acumular, pero ustedes se imaginan si la sangre después de que se sale de los vasos continuara siendo líquido, o sea, se mantuviera en el estado que se mantiene dentro de los vasos, pues terrible, porque seguiría fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo y nunca pararía pues el sangrado. Entonces en este caso la sangre sí se comienza a salir del vaso, pero no se está saliendo del cuerpo, se está quedando dentro en un espacio. Y entonces cuando ustedes encuentran, por ejemplo, sangrados internos, ya sea en una extremidad o en el abdomen o dentro del pulmón, nunca van a encontrar la sangre en el mismo estado que la encuentran dentro de los vasos, líquida, fluida, siempre la van a encontrar coagulada. Y este, digamos, pues es un mecanismo adicional que tiene pues el sistema, nuestro organismo para detener pues los sangrados. Entonces, la mayoría pues de los factores de la coagulación son sintetizados por el hígado y algunos se obtienen a partir de los alimentos. ¿Cuáles son esos factores? Entonces, el primero se llama fibrinógeno, el segundo se llama protrombina, el quinto se llama proacelerina o factor lábil, el 7 se llama proconvertina, el 8 se llama factor antihemolítico A, el 9 se llama factor antihemolítico B, el 10 se llama trombosinasa o factor de Stuart-Prower, el 11 se llama factor antihemofílico, el 12 se llama factor de Hagemann y el 13 se llama factor estabilizante de la fibrina. Entonces, todos estos factores participan, digamos, en determinado momento de la coagulación y pues lo hacen a través de unas etapas. Si ustedes se ponen a revisar la cascada de la coagulación, la nueva cascada de la coagulación, pues es algo bastante enredado, ¿no? Que requiere tal vez una clase entera solamente para explicar. No hace falta, pues, digamos, llegar a ese conocimiento tan profundo o ahondar, digamos, tanto en cuanto a la coagulación. Pero miren que este libro nos resume ese proceso, pues, de coagulación en 5 sencillas etapas. Entonces vamos a mencionar de esta manera y es pues el conocimiento que quiero pues que ustedes tengan al respecto pues de la coagulación. Entonces lo primero que ocurre es que la tromboplastinogenosa, que es una enzima liberada por las plaquetas, se va a combinar con un factor de los que ya mencionamos. Ese factor se llama factor antihemofílico y es el factor 11 de la coagulación para convertir una proteína plasmática que es el tromboplastinógeno en tromboplastina. Ese es el primer proceso que ocurre. Ahora, si ustedes van a revisar pues en el libro, van a encontrar un montón de flechas y cosas y pues de reacciones enzimáticas y químicas que se llevan a cabo para que esto pase. Aquí solamente les están relatando el proceso, pero de lejitos. Entonces les están comentando qué es lo que pasa, pero sin meterse, digamos, en la intríngulis o en el, digamos, meollo, pues, o en la parte más específica de este proceso. Una vez se forma pues la tromboplastina se va a combinar con iones de calcio para convertir la proteína plasmática inactiva, que protrombina, en trombina. Entonces ya estamos haciendo otra transformación. Estamos transformando la protrombina en trombina. Entonces en la coagulación lo que va ocurriendo es que se van transformando una serie de proteínas en otras, proteínas que se encuentran inactivas en proteínas activas. Entonces ahí tenemos un ejemplo. La protrombina pues está inactiva y la trombina es la proteína pues digamos activa. Una vez se encuentra pues ya la trombina, vamos a la tercera fase. La trombina actúa como un catalizador para convertir la proteína plasmática soluble, que es el fibrinógeno, en la proteína plasmática insoluble que se llama fibrina. Entonces, el fibrinógeno que se transforma pues en fibrina ya comienza a darle estructura a ese coágulo. Al igual que el colágeno, que también se acuerdan que les decía que el colágeno y la fibrina le sirven como de sostén al coágulo, porque son como lo que le va dando como estructura para que las plaquetas comiencen a adosarse, a pegarse unas con otras y de esta manera poder formar pues el tapón de coágulo pues para evitar pues el sangrado. ¿Listo? Entonces una vez se forma la fibrina, que también era una proteína pues inactiva, el fibrinógeno pues está inactivo y se transforma pues digamos en fibrina. Las madejas de fibrina atrapan glóbulos sanguíneos para formar el coágulo. Entonces, ¿se acuerdan de la mallita que les hacía? Entonces aquí tenemos una mallita que está constituida por los restos de colágeno que quedan del vaso que se lesionó. Aquí tenemos la pared del vaso y por aquí unas fibras, digamos, de colágeno que se digamos, quedaron por allí. Y allí comienzan a pegarse estas proteínas activadas, entre ellas pues la fibrina, que forma como una especie de madeja
o de malla, por llamarlo de alguna manera, en donde no solamente se pegan plaquetas, porque pues aquí también hay sangre, si no el coágulo no fuera rojo, sino de otro color, blanco o azul, dependiendo pues del color de las plaquetas. Si ustedes van a ver, por ejemplo, las bolsitas para transfundir plaquetas, generalmente tienen un color como amarillento. Y pues ustedes han notado que los coágulos no tienen color amarillo, tienen un color rojo. Y es precisamente porque en estas mallas no solamente se pegan las plaquetas, también se pegan glóbulos rojos. Y esos glóbulos, al pegarse allí, ayudan a hacer bulto, pues por decirlo de alguna manera, y a taponar pues ese lugar que está generando pues sangrado. Una vez se forma el coágulo, ocurre la cicatrización del vaso sanguíneo dañado, lo cual restaura pues la integridad del vaso. Entonces miren cómo este libro pues es genial. En realidad a mí me gusta mucho pues preparar las clases de allí porque resume procesos bastante complejos en 5 sencillos puntos para comprender cómo el sistema, cómo nuestro sistema realiza ese proceso pues de coagulación. Entonces, sencillo, pues primero la vasoconstricción, segundo la agregación plaquetaria y tercero la coagulación a través de la activación de los diferentes factores de la coagulación y la transformación de algunas proteínas inactivas en proteínas activas, como lo son la trombina, la fibrina, que pues ya se han transformado y le ayudan a dar soporte y estabilidad pues al coágulo para que se forme. Hay dos vías para activar, digamos, la coagulación. La formación, o pues digamos la formación de un coágulo, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces vamos aquí a poner de la coagulación. Entonces vía extrínseca y vía intrínseca. Bueno, entonces, la vía extrínseca, digamos que es un sistema un poco más rápido que se activa cuando los vasos sanguíneos se rompen o el tejido pues se daña. Y la vía intrínseca es mucho más lenta, entonces la vía extrínseca, pongámosla aquí, es rápida, la vía intrínseca es más lenta con respecto pues a la otra, y se activa cuando las paredes internas de los vasos se dañan. Entonces miren esta diferencia. Por ejemplo, tenemos una lesión interna que no ha pasado acá al exterior del vaso. Entonces, ¿cuál vía se va a activar? Pues la vía intrínseca de la coagulación. ¿Por qué razón? Porque por aquí no está saliendo sangre a chorros hacia afuera. Entonces, este vaso tiene todo el tiempo del mundo para que esta vía, que es mucho más lenta, active el proceso de coagulación y repare la parte interna del vaso. Ahora, si estamos hablando de que usted se le rompió el hígado y ahí se lesionaron más de un vaso, y pues obviamente los vasos están de esta manera, perforados, rotos, y hay sangre saliendo por estos lugares hacia lugares donde no debería de haber sangre, entonces no vamos a utilizar la vía intrínseca, vamos a utilizar la vía extrínseca, que es mucho más rápida y obviamente tiene como objetivo resolver estos problemas de forma más eficaz, mucho más rápida y logrando pues de esta manera controlar el sangrado que pues presenta pues el paciente. ¿De acuerdo? ¿Está clara esas dos situaciones puntuales en cuanto a la coagulación y a el modo en cómo se lleva a cabo pues el proceso de hemostasia? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Profe. Listo. Dime, ¿pregunta? Sí, profe, en caso digamos que uno se corte un dedo, entonces ¿se activaría cuál? ¿La intrínseca? La extrínseca, porque ahí el vaso está lesionado. Entonces, cuando tú dañas tejidos o lesionas como tal la integridad como tal del vaso, se activa la vía extrínseca, la vía rápida. La vía intrínseca se activa cuando lo que se lesiona es la parte interna o el endotelio como tal del vaso. Entonces, en esos casos en los que, no sé, por algún tóxico, por algún cuadro séptico, el endotelio, o sea, borremos, pasemos a otra imagen y explicámoslo mejor. Entonces, este es un vaso, ¿verdad? Y aquí hay unas células que tapizan el vaso. Eso se conoce como endotelio vascular. Endo de adentro, ¿no? Eso es lo que significa endo. Endo significa adentro. Entonces, digamos que tú tienes una lesioncita en esta célula o en esta porción, digamos, en estos dos ladrillos que tapizan por dentro el vaso. El vaso tiene más capas. En ese caso, si lo que se requiere es reparar este pedacito, lo que se va a activar es la vía intrínseca de la coagulación para reparar este vasito. Pero cuando tú te cortas el dedo, pues la vía lo que hace es seccionar el vaso, lo corta, digamos, de un lado a otro o perfora como tal una estructura. En este caso, como hay sangre saliendo de los vasos, necesitamos reparar esto rápidamente.
por esa razón se activa la vía extrínseca de la coagulación. ¿Listo? En el primer ejemplo que te ponía, en el que teníamos el vaso, aquí así, con sus células aquí, pues, tapizándolo, y la lesión estaba aquí, en este momento no se está perdiendo ningún tipo de sangre. Tal vez lo que esté generando esto es que aquí se agreguen plaquetas de pronto, ¿no? Entonces aquí se comienzan a pegar plaquetas, de pronto puede haber fibrina, fibrinógeno, en fin, aquí armando pues una especie como de estructura o un trombo. Eso es lo que pasa en la sepsis, ¿no? El endotelio vascular, que son todas estas células que tapizan el interior de los vasos, disfunciona. Y entonces cuando disfunciona, pues se pueden presentar trastornos de la coagulación. Entonces se pueden comenzar a formar microtrombos o trombos pequeñitos que comienzan a viajar por dentro de los vasos y que pueden provocar infartos o microtrombosis. Se altera, digamos, la microcirculación. Comienzan en lugar de haber un flujo laminar, que es que las células van como ordenaditas, como en una autopista, comienza a haber un flujo pues un poco más turbulento, porque digamos, si un eritrocito que venía por aquí llega y se choca con este coágulo, pues ya no puede pasar por allí, tiene que hacer como un movimiento por acá para poder seguir pasando. Eso hace que el flujo se torne pues turbulento, porque van a haber como estorbos dentro de los vasos. Cuando las calles, hagan de cuenta pues el paro, lo que ocurre ahora, pues, ¿no? Las vías deberían de estar libres para que las células pasen con total libertad por los vasos. Pero cuando hay problemas a nivel del endotelio vascular, lo que ocurre es que comienzan a aparecer estorbos. Entonces, esas lesiones dentro de los vasos, por ejemplo, se lesionó esta partecita del endotelio, necesitan una reparación y entonces aquí se van a pegar las plaquetas. Se pegan las plaquetas, se pega la fibrina, se pegan todas estas moléculas que mencionamos, que hacen parte pues de la coagulación, y estas moléculas generan que aquí se comiencen a pegar células, ¿como cuáles? Como los eritrocitos, y se comienzan a pegar aquí y forman coágulos. Estos coagulitos pequeños, pues en un vaso de este tamaño, no van a generar ningún tipo de obstrucción, pero si este coagulito viaja hasta la mano, y resulta que en la mano hay un vasito de este tamaño, pues este coágulo sí lo va a tapar, y entonces va a generar como, por llamarlo de alguna manera, una alteración en la perfusión de la célula o el tejido que esté alimentando este vaso. Entonces, a esta celulita ya no le va a llegar el eritrocito con el oxígeno para que esta célula siga funcionando. Entonces, de ahí se derivan la serie de problemas que pues ocurren en los pacientes con infecciones severas, que ese endotelio vascular disfunciona, se comienzan a producir eventos trombóticos con el objetivo de reparar ese endotelio, y ese pues intento del organismo por reparar el endotelio lo que hace es generar más trombos, y esos trombos pues viajan, son pequeñitos, no generan pues digamos infartos del miocardio, pero tal vez le pueden generar microinfartos a las células. Entonces usted deja una célula, otra célula por acá, sin que le llegue el aporte suficiente de oxígeno. Entonces esta célula, como no le llega oxígeno, ¿qué le pasa? Pues se muere, y esa también se muere, y si eso se repite, pues ese procedimiento se multiplica pues por varias veces, pues lo más probable es que comience a fallar el órgano al que pertenezca pues esta célula. Si estamos hablando del sistema renal, pues entonces el riñón comenzará a fallar. Si ese se pertenece al sistema hepático, pues el hígado comenzará a fallar, y así sucesivamente. Ya, Profe. gracias. Sí. ¿Ahí al coágulo solamente se unen los eritrocitos o también se pueden adherir los leucocitos? No, generalmente lo que se pegan allí son o sea, lo que vamos a encontrar en mayor cantidad son los eritrocitos, las plaquetas y todas estas proteínas que mencionamos, la fibrina y la trombina, que pues van a ir activando pues todas estas situaciones para que se forme el coágulo. Cuando digamos hay abscesos o estamos cursando con infecciones concurrentes a procesos pues digamos de sangrado, entonces puede haber un incremento en la respuesta inflamatoria, y pues cuando hablamos de aumento de la respuesta inflamatoria significa que pues los leucocitos van a estar en mayor cantidad. Si están en valores normales, pues lo más normal es que no encontremos tantos pegados aquí, pero si estamos hablando de un paciente que está cursando con un proceso séptico importante y tiene los leucocitos al triple de los valores normales, pues puede ser que de pronto algunos esté pegando por allí porque estén formando pus o generando algún tipo de colección en los vasos. ¿Listo? Quiero que veamos algo, una imagen para hablarles un poquito acerca de la estructura pues, de los vasos.
Eso lo tengo por... ¿Dónde está el librito? Aquí. Eso es el capítulo 400. Miren esta imagen entonces. Aquí tenemos una estructura que nos enseña pues claramente cómo circula pues la sangre en el organismo. Entonces miren cómo por acá, de un color más rojito del lado derecho de su pantalla, encuentran los vasos que vienen del corazón. Acá arriba dice del corazón. Y ven entonces unos vasos un poco más rojitos y hace referencia a las arterias. Y miren la diferencia que tienen las arterias con las venas que están al lado izquierdo de su pantalla. Entonces, las venas van hacia el corazón, las arterias salen del corazón. Entonces, eso es un concepto que hay que comprender. Ahora, de las arterias, de las divisiones, digamos, de las ramificaciones de las arterias, se van a formar vasos más pequeñitos que se conocen como arteriolas. Y las arteriolas se van a subdividir en vasos mucho más chiquiticos, milimétricos, que se conocen como capilares. Esos capilares son los que están conectados a los tejidos. Miren aquí en el centro tenemos unas células que son lo que trataba yo pues de explicarles, ¿listo? Entonces esos tejidos pueden ser pues digamos el hígado, el riñón, el pulmón, en fin, cualquier tejido. Y aquí se lleva a cabo ese intercambio. Entonces estos tejidos absorben el oxígeno que viene pues de las células de la sangre que viene a través de las arterias, que sale del corazón oxigenada y entrega ese oxígeno a este tejido y luego ese tejido, debido pues a la función que genera esa célula, genera pues unos desechos. Esos desechos y obviamente pues también esos gases, digamos, de desecho como el CO2, se transfieren nuevamente a los capilares y esos capilares, como un sistema de tubería, nuevamente lo llevan hacia el corazón. ¿A qué? A que esa sangre nuevamente se oxigene. Hasta allí creo que está sencillo pues de entender, ¿verdad? Entonces miren cómo hay una diferencia, digamos, en cuanto pues a las arterias y las venas. Digamos, en la mayoría pues de los vasos las paredes constan de 3 capas, la túnica interna, la túnica media y la túnica extrema. ¿Listo? Y aquí miren cómo encontramos pues digamos esas túnicas, solamente que miren la diferencia de la arteria con la vena. La capa muscular de la arteria es mucho más fuerte que la capa muscular de la vena. La vena casi no tiene músculo. ¿Por qué razón? Porque la vena es un vaso de capacitancia, la arteria es un vaso de impedancia. Eso significa que la arteria está capacitada para manejar altas presiones. Por eso es mucho más gruesa su pared, es mucho más fuerte y tiene la capacidad pues de manejar altas presiones y de modificar su estructura debido pues a la situación en la que se encuentra. Entonces miren, aquí está la capa externa, la capa intermedia de músculo y la capa interna pues que es el epitelio como tal que les mencionaba. Lo mismo está acá en la vena del lado izquierdo. Observen entonces cómo también tiene las mismas 3 capas. Lo que ocurre es que pues estas son mucho más delgadas. Ahora, la hijita pues de la arteria se conoce como arteriola. Es la misma estructura, sino que solamente más pequeñita. Miren que estas capas, estas vénulas y las arteriolas ya están desprovistas de de esa capa. Entonces ya no tienen esa capa externa, sino que solamente tienen una capa interna y una capa pues media, que es la muscular y ya nada más. Las vénulas, a diferencia de las venas, ya no tienen músculo, porque pues obviamente ya no necesitan pues a ese tamaño, ya no se requiere pues tanta fuerza como para poder manejar volumen. Por esa razón, las venas para llevar la sangre hasta el corazón necesitan de la contracción de los músculos, porque el músculo que tiene la vena como tal no es suficiente para generar una contracción y que esta, digamos, sangre regrese hacia el corazón. Entonces, ¿qué utilizan las venas para poder llevar esa sangre hacia el corazón? La contracción muscular. Cada vez que usted contrae un músculo, está apretando una vena y pues esa vena se está contrayendo para para enviar la sangre de nuevo de retorno hacia el corazón. Eso, chiquillos. Preguntas hasta allí.
Miren, aquí tenemos entonces una imagen un poco más, bueno, más detallada más bien, ¿no? Miren aquí entonces cómo está la arteria. Miren entonces la luz de la arteria. Este es el endotelio. Miren el endotelio vascular, que solamente son como una especie como de tapas. Profe, ¿Sí? antes de que siga, perdóneme. En cuanto a las arterias y las venas, cuando dijo que entraban al corazón, ¿las venas o las arterias entran al corazón? No le escuché muy bien. Las venas llevan la sangre al corazón y las arterias traen la sangre desde el corazón. Gracias, profe. O sea, profe, que las arterias son las que salen del corazón, ¿cierto? Correcto. Y las venas son las que llegan al corazón. Ah, vale, pues. ¿Listo? Bueno, miren aquí entonces la diferencia ya un poco más específica de los vasos. Miren entonces cómo está una arteria, cómo es mucho más gruesa. Miren la túnica media de la arteria, que tiene una capa muscular mucho más gruesa. Tienen láminas elásticas que le permiten al vaso cambiar su diámetro, hacerse más grueso o más delgado, y de esta manera pues poder manejar volúmenes diferentes. Más que volúmenes, manejar presiones diferentes. La capa interna sí es como parecida. Miren que ambas tienen un tapizado de células endoteliales, que son las que se encargan pues de tapizar o de recubrir las paredes internas del vaso. Este endotelio es el que disfunciona o el que funciona, digamos, de forma equivocada en algunos procesos infecciosos, y eso genera pues como alteraciones pues en la coagulación. Las venas tienen válvulas por dentro. Miren estas como hojas que se encuentran aquí a su lado derecho. Y esas válvulas, obviamente, junto con la contracción muscular del músculo, digamos, que contiene la vena como tal, lo que hace es generar una especie de movimiento para que esa sangre se impulse hacia arriba y retorne pues hacia el corazón. Por esa razón a ustedes cuando una persona está en paro o de pronto, digamos, le da como la pálida, como comúnmente decimos, ¿qué hacen con esas personas? ¿Qué han visto que hace la gente que de pronto no tiene ni idea de medicina, pero de pronto, pues, no sé, alguna vez vio que hicieron eso y ven que una persona desmayada? En el fútbol, por ejemplo, las mujeres o hombres que les gusten ver fútbol, ¿qué pasa cuando les da la pálida, les sacan el aire o los desmayan? ¿Qué les hacen a los jugadores? Le levantan los pies. ¿Se levantan las piernas? Les levantan las piernas, ajá, les levantan las piernas. ¿Y por qué razón lo hacen? Pues lo que están intentando es aumentar el retorno venoso hacia el corazón. Si usted levanta las piernas, lo que está haciendo es que toda la sangre que se encuentra en los miembros inferiores se regrese por gravedad hacia el tórax, hacia el corazón. Y entonces, si se aumenta el retorno venoso, pues aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sistólico, ahí también obviamente aumenta o mejora, digamos, la perfusión de los tejidos, y el paciente pues recupera más rápidamente el estado de conciencia, o pues mejora un poco de cierta manera la oxigenación también, porque pues va a tener más sangre pasando por el corazón hacia los pulmones y luego pues hacia el sistema circulatorio pues general, hacia la circulación pues externa, hacia la circulación sistémica, perdón. Entonces miren aquí esa diferencia pues importante entre la luz del vaso arterial y la luz del vaso venoso. La vena tiene un poco más de espacio porque es un vaso de capacitancia. La arteria es un vaso de impedancia y por eso su capa muscular es mucho más gruesa. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Listo, profe. Bueno, profe. Sí, profe. Lleguemos hasta ahí, muchachos, y la próxima clase continuamos, ¿vale? Listo, profe. Bueno, profe, una preguntita. Dime. ¿Para cuándo, profe, nos va a programar el examen? Qué pena la molestia. Pues tenemos hasta el 18 de junio para realizar el examen. Entonces, la idea es que esta semanita que resta de mayo. ¿No me escuchan? Ya. Entonces, lo que les decía es que tenemos hasta el 18 de junio para realizar esa prueba. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de desocuparnos pues, de la temática lo más rápido posible. Ojalá entre esta semana que viene y la que sigue
y así poderles dar pues como una semanita pues para que estudien, para que preparen su examen sin problema, y lo hacemos el 18 pues es viernes, podríamos realizarlo el miércoles de esa semana que tenemos clase creo, entonces para no dejarlo para el último día, porque si no pues también me ponen en apuros a mí a correr, y la idea pues es como también no estar ajetrados, ¿listo? Vale, profe. Bueno chicos, que tengan un buen día, nos vemos. Dígame. Hasta luego, profe, gracias. Profe, sí, por favor, considérelo. Sí, profe, rebásenos las preguntas. Sí, profe, porque el final va con cámara abierta, así que lo tienen que hacer de forma simultánea, todos conectaditos, con su cámara abierta, enfocada pues a ustedes y el micrófono encendido, ¿listo? Entonces, para que por favor se preparen y preparen la conexión, porque para eso necesito que tengan un buen internet, ¿no? Entonces, ya les advierto pues que el final va a ser con cámara, así que pues necesito que todos tengan pues una buena conexión a internet, que ese día estén dispuestos a hacer su examen, no vayan a estar de turno trabajando o haciendo otra cosa, sino dedicados a su examen. El tiempo es 1 minuto y medio por pregunta y eso es más que suficiente para las preguntas. Y no va, pues yo dije 50 como por decir un número, pero no es que vayan a hacer 50 preguntas, hay que ver cuántas salen y según eso pues ya les doy el tiempo para las preguntas. ¿Listo? Bueno, nos vemos chicos, que tengan un buen día. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.